antes que nada debemos especificar las variables de decisión. Por ejemplo, a mí las nombré XA componente A para la mezcla y XB componente B para la mezcla. Ok, acuérdense que ustedes pueden nombrarlas como gusten, pero que la variable haga referencia a lo que se trata. Y la función objetivo, pues ahí la tenemos, 250 de XA más 120 de XB, que son los datos de los costos. Y queda especificado que es de minimizar costos. Objeto A, restricción de la producción de la mezcla. ¿De qué se trata esto? Es una mezcla de los componentes y debo producir 6,000. Dice, debe producir. No dice mínimo ni más, sino se deben producir 6,000 kilogramos. En este caso, entonces, la primera restricción es una igualdad, porque si dijo el problema, debe producir. Ahí está. Esa es la primera restricción. Entonces, la mezcla son XA más XB. Restricción del contenido del componente A. Veamos. El componente A dice que debe contener cuando más un 60% del producto A y entre 30 y 50 del B. Acuérdense, 60 y entre 30 y 50 del B. Entonces, hay dos formas. La mezcla A debe contener, la mezcla debe contener un 60%. Alguien dirá, bueno, maestro, ¿por qué no hacemos 60% de los 6,000 y lo ponemos aquí? Es válido también, es válido. Pero como el problema dice 60% de la mezcla y la mezcla lo forman los componentes A y B, la dejamos de esta forma. Luego hay que despejar y pasamos del lado izquierdo a las variables. La XA pasa restando, 0.6 pasa restando y nos queda 0.4. Y la XB, 0.6, es negativa, positiva, perdón, pasa negativa del lado izquierdo y nos queda aquí como una diferencia. Y la otra mezcla, que es entre 30 y 50, como en programación lineal no se puede poner una expresión algebraica que diga menor igual y mayor igual, entonces la desbaratamos en 2 y ponemos que sea mayor que el 30%, parecido arriba. Así se hace el despeje y la otra restricción sería que sea menor o igual al 50%. Y de esta forma estamos cumpliendo lo que se menciona en el ejemplo que nos dice que la mezcla debe estar entre 30 y 50. Así es como se escriben en programación lineal los intervalos de valores. ¿De acuerdo? Si tenemos varios intervalos, pues ni modo, tenemos que desbaratarlo en dos ecuaciones. Gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Se van a poner los dos del 30 y el 50 o solo uno? Solo los dos, ¿no? ¿Perdón? Se ponen los dos, no solo uno. O sea, si elegimos el 30 y el 50, aunque sea, se tienen que poner los dos. No, si, por ejemplo, arriba si es un 60%, ahí está especificado el componente A. Pero en el componente B nos piden que sea entre el 30 y el 50. Tiene que poner forzosamente los dos para que uno indique que dice aquí mayor o igual que el 30%, y en el de abajo dice menor o igual que el 50%, y con estas dos expresiones ya estamos especificando la cantidad de los componentes de la mezcla de entre el 30 y el 50. Muy bien.
forzosamente cuando se pide un intervalo, tienen que ir las dos. Y cuando es un solo porcentaje, como la del componente A, pues nada más es la ecuación que se escribe. Bien, y así resolvemos este modelo. Ya es cosa de hacerlo en Lingo. Vean, aquí está. Aquí está la otra opción. El 60% del componente A de 6,000, pues son 3,600. El componente B, que está entre 30, 6 por 3 son 1,800. Y el componente B, que es el 50% de la mezcla, pues es 3,000. Entonces, miren, aquí observan, por razonamiento lógico, que lo más que podemos producir de XB son 3,000 kilogramos, que es el más barato, vale 120. Entonces, ya aquí está la respuesta. Si XB vale 3,000, pues entonces XA también va a valer 3,000. ¿Por qué? Para que la mezcla sea igual a 6,000. Esto es por razonamiento lógico. ¿Por qué? Porque yo quiero producir más mezcla B porque es la que menos me cuesta. Y 250 de la A, mezclar lo posible, lo menos que se pueda de esa mezcla, pero ya vemos que por las restricciones del modelo, A tiene un tope que es 3,000. ¿De acuerdo? Y ya no podemos poner un valor ¿cómo se llama? Diferente de A porque tiene que ser forzosamente la suma de 6,000. ¿De acuerdo? Alguien dirá, bueno, maestro, si ponemos aquí en XA tenemos 3,600, ¿sí? Si ponemos el tope, que son 3,600 de XA, pues es mucho por el costo que tiene de 250. Bien, ya tenemos la solución. Bueno, aquí la hice en lindo, para los que tengan lindo. Aquí está, vean, XA vale 3,000 y XB vale 3,000. Aquí está con una y aquí está con otra, y ambos sistemas son equivalentes, proporcionan la misma salida. Muy bien, así lo tendríamos en lindo. Deje ver si lo hice también en Lingo. Ah, no, sí está, en el Lingo. Ahí está. Y en Lingo le puse etiqueta a las restricciones. Así dice mezcla, máximo de componente A, 600, mínimo componente B, 1,200 y máximo componente B, 0. Entonces, con una producción de 3,000 kilogramos cada A y B, y me dan una ganancia que está acá estipulada, que si veo bien son 1,110,000 pesos. Es lo que me daría. Entonces recuerden que hay que hacerlo en Lingo. ¿Qué software tienen cargados ustedes? ¿Lindo o Lingo? Lingo, profesor. Lingo. Pues a ver, háganlo el del lado izquierdo, donde dice Model 2. Oiga, profe. Sí. Este problema es mínimo, ¿verdad? Y en este caso lo único que cambia son los mayor que, menor que. Así es, ese problema es mínimo, ¿correcto? Bien, Gracias. Siempre, cuando veamos costos y involucre costos, lo que se trata siempre es minimizar costos. ¿De acuerdo? Y cuando se habla de utilidades, ganancias, beneficios, estamos hablando de maximizar. ¿Ok? A ver, escríbanlo es poquito como está en el lado izquierdo. A ver si coincide su salida con la que yo tengo. No se les olvide model 2 puntos. Porque si le quitamos el 2 puntos va a marcar error. Y si gustan hacerlo, háganlo para que vean que como es sintaxis del software,
Acuérdense poner la multiplicación entre variable a, xa y la xb, entre 250 y 120. Si no la escribimos, marca error. Observen que puse la variable, el nombre de la primera dirección mezcla, la dejé bien separada. Vean que no hay problema que tanto la separan o que tanto está pegada. Nada más es para que uno la visualice mejor las restricciones. Para el nombre de la mezcla, recuerden, tenemos como máximo 32 caracteres. Y son los mismos que se utilizan para el nombre de una variable. Puede ir primero es una letra y pueden ir números. Y para separar es guión bajo. Oiga, profe, entre ¿Sí? los valores es necesario poner espacio, por ejemplo, ahí en donde dice mezcla, dice XA más XB y ahí hay espacio, igual, espacio y 6000. ¿Es necesario colocar esos espacios? No, es independiente. Pues, pero yo lo hago así para que se vea mejor la expresión, pero usted puede poner XA y a continuación el símbolo de más. Todo pegado, se refiere a eso. Puede hacerlo todo pegado o separado. No importa que deje 2 o 3 caracteres entre una y otra. Como aquí. Vean, mezcla, yo dejé todo este pedazote con XA y XB igual a 6000. No lo pegué. La siguiente ya está más pegada y la tercera, cuarta ya están un poco más separadas. En fin. No afecta en el programa que vayan, e incluso pueden minimizar, pueden poner 250 por y dejar espacio entre el por y XA. También pueden hacerlo, no afecta. No afecta. Eso es para que se vea bien bien claro las restricciones. Acuérdense, si su modelo sale con letras muy chiquitas, irse a Edit y seleccionar font y ahí le dan clic y ponen el tamaño como en Word, el tipo de letra, negritas y el tamaño, acuérdense. Yo, por ejemplo, a la mía se ve grande porque la puse todas en 16, en Arial negra 16. ¿No saben si está presente Remedios? Sí, profe, buenos días. Hola, buenos días, Remedios. Gracias por la información que te pedí. Y ya les puse en los documentos del grupo el trabajo 2 que van a hacer en equipo. Sí, y acuérdense que son 10 integrantes, 3 integrantes por equipo, y coloqué 10 problemas, así que los sortean. Y por ejemplo, para resolver el ejercicio 1 de la serie de problemas, es muy importante que este ejercicio, el 3, el de las mezclas, porque el problema 1 se refiere a mezclas. Bien. Entonces, aquí tenemos mezcla. ¿Y qué es la mezcla? La suma de los componentes A y B. Eso forman la mezcla. Eso es muy importante. Cuando no se tienen valores numéricos muy claros, entonces sí hay que manejar las variables de mezcla, o sea, XA más XB.
e involucrarse en todo el proceso. Aquí porque teníamos igual a 6,000 y sí podíamos hacer lo que tenemos ahí indicado, hacer la operación nosotros. Profesor. Sí. ¿Para cuándo entregamos la tarea 2? Por eso, lo primero que les encargo ahí, que se pongan de acuerdo con Remedios y se sorteen los problemas, se sorteen y ya ustedes una vez que sepan qué problema les queda, traten de empezar a resolverlos. Si tienen dudas, los aclaramos aquí en clase. No importa que dediquemos una clase a aclarar todas las dudas de los problemas, no importa. Pero eso lo importante es que ustedes sepan qué problema les va a tocar, empiecen a tratar de resolverlo y sean sinceros, que me pueden decir, oiga maestro, no le entiendo nada a mi problema. Bueno, con todo gusto, damos la asesoría y aquí en el grupo para que todo el mundo les pueda servir a sus ejercicios, porque hay unas veces que una explicación de un problema les ayuda a resolver otros. Entonces, así lo haríamos. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno. ¿Sí les dio esto? Sí, profesor, igual. Sí. Muy bien. Entonces, continuamos con el siguiente ejercicio. Una gran industria manufacturera trabaja las 24 horas continuas. Los trabajadores llegan cada 4 horas y trabajan en turnos de 8 horas continuas. La administración ha decidido la idea de definir 6 cambios de turno al día para minimizar las distracciones y los problemas de comunicación que ocurren en los cambios de turno. Esto pasa, por ejemplo, en los hospitales. Luego, bueno, yo por experiencia propia voy y ¿qué pasa? Que no dan atención porque pues, está el cambio de turno. Entonces se va un montón de doctores y entra un montón. En cambio aquí dice, siempre va a haber gente trabajando porque los turnos son diferentes, pero trabajan 8 horas. Quiere decir que una persona que entra en un turno 1 se queda al turno 2 y así sucesivamente. La industria ha realizado un análisis del trabajo requerido durante cada uno de los 6 turnos al día. Las características de cada turno son las siguientes. Miren, el primer turno, que es de 2 de la mañana a 6 de la tarde, se llama turno 1 y requiere un mínimo de 20 trabajadores. La industria, que si va un supervisor a las 3 de la mañana, tiene que encontrar 20 trabajadores. Si va a las 7, tiene que encontrar 50. Y así se va. Cada turno son 4 horas, pero los trabajadores trabajan 8 horas. El turno 1 sigue inmediatamente a continuación del turno 6. ¿Qué significa eso? Aquí está. Que el que entra en la noche, en el turno 6, se queda a trabajar en el turno 1. ¿Sí? Es del 6 al 1. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante. Entra a las 10 de la noche y se va a las 6 de la mañana. Los trabajadores que empiezan a trabajar en los turnos 2, 3 y 4, que son ya de día, más o menos dentro de horarios normales, ganan 300 pesos. Y aquellos que comienzan en los turnos 1, 5 y 6, que son muy de noche, muy de madrugada, ganan 400 pesos al día. La pregunta es, ¿cuántos trabajadores deben empezar a trabajar en cada turno para minimizar los costos por salarios? Minimizar, nuevamente. Entonces, minimizar salarios. Entonces, es un problema de minimizar. Y antes que nada, pues, tenemos que empezar a definir las variables de decisión. Acuérdense, siempre es muy importante eso, las variables de decisión. Entonces, ¿cuántas variables de decisión tenemos que definir y cuáles serían? ¿Podría ser que el turno 2, 3 y 4 gana 300 al día? Esa sería una condición. Pero estamos mezclando sí se puede el turno, como usted dice, ¿ok? Entonces, es correcta su participación, pero en lugar de hasta 3, nomás serían 2 turnos y mezclamos los salarios, como usted dice.
Bueno, yo decía porque ahí dice en los turnos 2, 3 y 4 que ganan 300 y luego el turno 1, 5 y 6 que ganan 400. Entonces yo estaba pensando que pues esas serían unas condiciones o no. Y estos trabajadores que están aquí, el turno 1 requiere 30 como mínimo, el turno 2 50 y el turno 3 40. Eso que usted dice es correcto, pero para la función objetivo. ¿De acuerdo? Pero antes tenemos que llamar a las variables. Y por ejemplo, ¿cómo le nombro yo a las variables de decisión? Pues ahí están. Número de trabajadores que comienzan a trabajar en el turno 1, NT1 hasta el 6. Ahí ya están las 6 variables de decisión. Necesito una variable de decisión por turno, ya sea que la ponga en forma explícita o en forma algebraica. Algebraica quedaría así, NTI, donde I es igual de 1, 2, 3, 6, número de trabajadores que comienzan a trabajar en el turno 1, I. ¿También es válido escribirlas así? ¿Ok? Claro que en el software pues no se puede, eso nada más es cuando nosotros lo escribimos, pero ya en el modelo matemático sí hay que ingresar el nombre de cada variable. Y ahora, como usted mencionó, función objetivo. Se trata de minimizar y los costos que usted mencionó que afectarían a cada variable. Ahora sí, como usted dijo, los turnos. Aquí están especificados. Los que tienen una, le va dando uno el valor del coeficiente de cada turno. Lo que gana cada trabajador en su turno. Y ahí lo tenemos. 400 del turno 1, 300 del turno 2, 3 y 4. Y del turno 1, 5 y 6, 400. Esos valores que usted dijo se relacionan con la función objetivo, que son los salarios de los trabajadores en cada turno. Ahí está. Entonces, sí les queda claro en este caso, pero primero acuérdense, siempre definir las variables de decisión. ¿Cuáles son las incógnitas que quiero conocer? ¿Cuáles? En este caso me están pidiendo que les diga cuántos trabajadores deben empezar en cada turno para satisfacer la demanda de mano de obra. Bien. Ahora vienen las restricciones. Las restricciones es el requerimiento mínimo de trabajadores en cada turno. Entonces, si son 6 turnos, necesito 6 restricciones. Y que todos van a ser, como dice, número mínimo de trabajadores. Observan, quiere decir que todas van a ser mayor o igual que 20, mayor o igual que 50, mayor o igual que 40, mayor o igual que 25 y mayor o igual que 45 y por último mayor o igual que 30. Porque dice número mínimo, mínimo. Entonces mayor o igual. Ahora, acuérdense que el trabajador que entra en el turno 6 se queda a trabajar en el turno 1. Entonces quiere decir que esta restricción que está aquí en el 6 debe ir relacionada con el 1. ¿Alguien me puede decir cómo relaciono la restricción 6, que es número de trabajadores del turno 6, con el número de trabajadores del turno 1? Porque a lo mejor estos datos no me quedan claros y yo digo, bueno, me voy a auxiliar lo que les comenté, que siempre cuando tenemos problemas de datos, pues lo que podemos hacer es hacer una tabla adicional y ahí vaciar datos. Y ahora, miren, por ejemplo, que aquí está un ejemplo de una tabla. ¿Sí? El turno 6 se relaciona con el turno 1. Entonces, la suma de estos dos turnos debe cumplir el mínimo de 20 trabajadores. ¿Por qué? Porque acuérdense que se trabaja 8 horas. El turno 6, 4 y el turno 1, 4. El trabajador que entra a trabajar en el turno 1 también se queda a trabajar en el turno 2.
Entonces, el complemento de estos dos turnos nos debe dar los 50 mínimo. Y así me voy. Los que entran en el turno 2 se quedan a trabajar en el turno 3, del 3 se quedan a trabajar en el 4, del 4 se quedan a trabajar en el 5 y del 5 se quedan a trabajar el 6. Y los que entran en el 6, acuérdense, se quedan a trabajar en el turno 1. Este es el número mínimo de trabajadores que deben entrar en cada turno. Profesor. Sí. Entonces, digamos que los trabajadores que entran en el turno 6 más los del turno 1 son 20. Así es, mayor o igual que 20. O sea, no precisamente son los 20 trabajadores que están durante el turno, bueno, no, más bien de 2 a 6 de la mañana. Sí, yo requiero, por ejemplo, yo entré en el turno 6, ¿de acuerdo? Y yo entré en el turno 6, pero me quedo a trabajar en el turno 1. A ver si me explico. Porque yo debo trabajar 8 horas, pero hay gente que entra a trabajar también en el turno 1, que se queda a trabajar al turno 2. Entonces, es muy claro que aquí lo que yo me va a dar lo que entre en cada turno, ¿de acuerdo? Vean número de trabajadores en el turno 1, el 2, el 3. Si lo vemos así, son 6, es por 6. Y si lo vemos así en forma vertical, es porque trabajan las 8 horas y los turnos son 4 horas. Por eso es combinación de turnos. Entonces, si un supervisor va, por ejemplo, a las 4 de la mañana, por ejemplo, debe encontrar mínimo 20 trabajadores en el turno 1. Porque es lo que requiero. O sea, de 2 a 6, yo requiero que haya 20 trabajadores. De 6 de la mañana a 10, requiero que haya 50 trabajadores. Si yo llego a las 8 de la mañana y cuento, debe haber 50. Y así. Entonces, repito, unos son los que entran a trabajar en ese turno, que son los valores que me va a dar el programa, el modelo. Es lo que yo quiero saber, cuántos trabajadores entran en cada turno para satisfacer. Vamos a poner que en el turno 6 entren 5. ¿De acuerdo? Exagerándole 5. Y si me voy al turno 1, ¿cuántos deben entrar? 15. ¿Por qué? Porque yo necesito mínimo 20. Entonces, los 5 que están del turno 6 se complementan con los 15 del turno 1 y ya voy a tener en el turno 1 de 2 a 6, voy a tener 20 trabajadores, por decir algo. De eso se trata. De eso se trata. Entonces, combinaciones de turnos. La primera dice que NT6 más NT1 debe ser mayor o igual a 20. Aquí está, por vertical. Por vertical. Ahí está. Y ya las demás, pues por default. Eso es lo importante. Las demás ya son por default, en forma vertical. Y restricción de no negatividad. Se puede escribir así o con palabras, todas las variables mayor o igual que 0. En este caso, todas las variables mayor o igual que 0. Y ya tendríamos el modelo. Así nos quedaría. Y este modelito pues funciona para empresas. Cualquier tipo de empresa que trabaje las 24 horas continuas. Yo trabajé en una papelera, fábrica de papel. Y sí, trabajábamos los 3 turnos, pero ahí sí eran de 8 horas. Y en aquellos tiempos, si tu relevo no venía, ¿qué pasaba? Ni modo.
te tenías que quedar a fuerza, a cubrir ese turno. O sea, a veces te echabas 16 horas seguidas. Claro que te lo pagaban como tiempo extra. Sí, pero si tú tenías otros planes, pues ya no podías. Entonces, yo estaba ahí en control de calidad del papel. Yo pues no andaba cargando los bultos de papel, estaba ahí en control de calidad, sí, del papel. Llevaba estadísticas y esas cosas. Y entonces, si le faltaba alguna característica al papel, eran como 10, entre ellas la principal, que era la dureza. ¿Para qué? Para que no se rompiera al irse enrollando en las máquinas. Entonces, calibraba el papel y veo que si había un aparato donde se calibraba, y si el calibre no llegaba al que se especificaba, pues yo le daba el reporte al jefe de producción y ya. Había un jefe de producción por 3, eran máquinas en serie y paralelo. Tenía la empresa en aquel tiempo como 20. Se fabricaba papeles de diferente calidad y dureza, incluso hasta servilletas se fabricaban. En fin. Y ahí, pues ahí se aprenden muchas cosas ya cometiendo errores, viendo los demás, en fin. Se aprenden muchas cosas. Fue cuando fui estudiante. Bien. A ver, por favor, traten de, capturen el lingo. Capturen las instrucciones que están del lado izquierdo. Ahí en minimizar, pues yo corté la restricción, la puse en 2, porque si no, no me abarcaría mucho en la pantalla. Entonces, si ustedes en el modelo pueden meter todas las en una línea, pues háganlo, y si no, también desbarátenla en 2, 3 líneas, no importa. Siempre y cuando minimizar sea igual, y hasta que encuentre el punto y coma, ahí termine la instrucción de minimizar. Es muy importante que lo tengan para interpretar los datos y analizar los resultados. Oiga, profe, para obtener el mínimo, o sea, lo único que se hace es ponerle min, esa que está en azulito. Sí, se puede poner sí, min, y en max, o sea, min de minimización es una abreviatura, ¿de acuerdo? Y de max, pues de maximización, es una abreviatura. Ah, entonces es un comando del mismo lingo, ¿verdad? Así es, así es. Gracias, profe. Sí. En pocas palabras, los que aparecen en azul son comandos de lingo. ¿Sí le da también en azul en su lingo? Sí, se pone en azul. Correcto. Y los comentarios equivalente al % de MATLAB se ponen en verde. Y todas las demás por default, pues en negro. Yo en mis tiempos, cuando resolví estos problemas, todavía me acuerdo que eran 10 restricciones con, no me acuerdo, ahora ya no me acuerdo si eran 8, 9 o más incógnitas. Y en forma manual se resuelve haciendo una matriz y resolviéndola por Gauss-Jordan. La que ustedes vieron en métodos numéricos. Gauss-Jordan.
Y claro que imagínense una matriz de 10 por 10 y empezar a calcularla, pues a mano, no había otras en aquellos tiempos, no. Ustedes todavía ni estaban en proyecto, todavía. Estamos hablando de los años 70. Entonces, imagínense a mano, a mano, a mano. Y luego llegamos a la solución y que era una solución totalmente incongruente. Pues otra vez a revisar todo el modelo a mano, donde nos equivocamos. Y como era luego de presentarlo en clase, pues lo escribíamos en papel bond o en papel manila, que en aquel tiempo sí le llamábamos papel manila, no sé si todavía lo haya. Y hacíamos la matrizota. Y otra vez a resolver los cálculos. Y pues en aquellos tiempos nomás había uno que otro compañero tenía una calculadora científica, las demás eran puras sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Y ya con eso. Y otra vez hasta que encontrábamos nuestros errores y ya la solución era correcta. Ahora, ¿qué pasa aquí con el avance de la tecnología? Bueno, hay software, pero el software me va a resolver el modelo que yo hice, que yo diseñé, que yo implementé. Si mi diseño está equivocado, mi respuesta también va a tener errores. ¿De acuerdo? Y ustedes se van a dar cuenta y dicen, ah, caray, aquí no es posible. Entonces voy a resolver mi modelo para ver si es correcto, porque me está dando una solución que no es muy congruente. Bien, ¿ya la capturaron? Ya, profe, sí, da igual. Bueno, ahora, dice en el turno 1 que yo necesito 20 trabajadores, pero aquí en el turno 1 en la salida me dice 10. ¿Qué pasó aquí entonces? ¿Alguien me puede decir? No sería que... Son los que quedan. Bueno, los que quedan lo completan. Exactamente. Estos valores que estoy teniendo aquí yo en la solución son los que entran en ese turno. Los que entran. ¿Sí? Que quede claro. Así estaban especificados en las restricciones. ¿De acuerdo? Déjenme checar. Ahí está. Número de trabajadores que comienzan a trabajar en el turno 1. O sea, que entran. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Número de trabajadores que comienzan a trabajar en el turno 1. En el 2 y así sucesivamente. Ok. Eso es muy importante, que quede muy clara la variable de decisión. Entonces, ¿cuántos trabajadores entran a trabajar en el turno 1? 10. Eso es lo que me está indicando la salida del programa, 10. Pero, como dice el compañero, los del turno 6, que son otros 10 que están allí, se quedan a trabajar al turno 1 y ya complementan los 20. ¿Está claro? ¿Está claro? Bien. Los del turno 1, ¿cuántos entran? 10. Y se deben quedar a trabajar en el turno 2, acuérdense, así está. Turno 1 más turno 2 debe ser igual a 50. Entonces, la suma de cada turno con su otro respectivo nos debe dar lo que requerimos. Aquí son 10 y 40, en el turno 2 hay 50. Correcto. Pero, ¿qué pasa con el turno 3? Dice 0. ¿Alguien me puede interpretar por qué dio 0? Pues para que no entre ninguno. Sí, pero ¿por qué dio 0? Pues porque si entra alguno más, en el turno 4 ya habría más trabajadores de los que se necesitan. Aquí en el turno 3 dice que yo debo tener 40 trabajadores. O sea, debe haber 40. ¿De acuerdo? Pero dice aquí, en el turno 3, la salida dice, nadie entra a trabajar. Nadie entra. ¿Por qué? Porque los que están del turno 2, que trabajan en el turno 3, me cubren esa necesidad que yo tengo de 40. ¿Por qué? Porque en el turno 2 yo tengo 50 trabajadores. Aquí está, 10 más 40, yo tengo 50.
Y para cubrir el turno 3 necesito 40. Entonces, de esos 50, pues 10 se van y 40 se quedan para satisfacer el turno 3. ¿Ok? Ahora, en el turno 4, 25. Entran 25. ¿De acuerdo? Como en el turno 3 no entró nadie, entonces en el turno 4 sí necesito forzosamente que entren 25 trabajadores. ¿Por qué? Porque es un requisito que está aquí. Me pide mínimo 25 en el turno 4. Entonces aquí está. ¿De acuerdo? Ahora, en el turno 5 me piden que tenga 45. Entonces en el turno 5 deben entrar 20. Para que al sumar 25 con 20 me den los 45 que yo necesito en esos turnos. Y por último, en el turno 6, yo necesito 30. 20 que están del turno 5, más 10 que entran, Estos entran. Aquí está, y ya suman los 30. Acuérdense que es suma de turnos. Estos son los que entran, y la suma son de los que deben de estar. Bien, así es como interpretamos los datos. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Queda claro? ¿O alguna pregunta? ¿Qué significaban los negativos? ¿En dónde? En donde dice dual pris. Eso vamos a checarlo ya, repito, más adelante. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, aquí también dice costos reducidos. Aquí dice sobrantes. No hay nada, no sobra nada. Aquí dice precios duales o precios sombras, si se llaman en aspectos económicos. Sí. Bien. Entonces, por favor, más adelante, cuando veamos otros ejercicios, me indican. Bien. El ejercicio 5. Una compañía de inversiones tiene actualmente 10 millones para invertir. La meta consiste en maximizar los intereses que se espera devengar en el próximo año. Las 4 posibilidades de inversión se resumen en la tabla. La compañía ha establecido que por lo menos el 30% del dinero deberá ser colocado en acciones y en tesobonos, y no más del 40% en el mercado de valores y CETES. Se deben colocar completamente los 10 millones disponibles. ¿Cuánto dinero se puede invertir en cada instancia para maximizar los intereses? Entonces, tengo que ver qué inversión me deja o me da más interés para poder decidir en qué invertir. Veamos cómo está la tabla de datos. Ahí está. Tesobonos me deja el 8%, acciones 6%, mercado de acciones 12% y el CETES 9%. Y mi inversión máxima permisible. Yo trataría de invertir lo más que se pueda en el mercado de acciones. ¿Por qué? Porque es la que me deja menos o más intereses, por los mayores rendimientos. Pero me dicen que la inversión máxima permisible pues son 2 millones. Quizá porque es una inversión que corre riesgo. Después, ¿cuál sigue? La de CETES, que me da el 9%, pero aquí me dicen que nada más son 4. En cambio, la que me da menos interés, yo digo que ahí puedo hacer la inversión máxima, que son 7 millones de los 10 que tengo. Entonces, ¿por qué? Porque a lo mejor, aunque da menor rendimiento, es una inversión menos riesgosa. ¿De acuerdo? Como es en la bolsa mexicana, pues o en las bolsas mundiales, pues acuérdense que está sujeto a vaivenes. Muy bien. Entonces, variables de decisión, pues aquí ustedes lo observan, son 4. Inversión en tesobonos, inversión en acciones y mercado de acciones y CETES.
Entonces la T, la A, la M y la C. Se puede escribir completamente la palabra tesobonos, acciones, mercado y CETES si queremos. ¿De acuerdo? Pero podemos poner abreviatura porque es un problema pequeño, entonces la ponemos. Y ahí está. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿cómo obtengo de esta tabla la función objetivo? ¿Alguien me puede ayudar? Y es maximizar los intereses. ¿Cómo? ¿Cómo obtengo la función objetivo? Acuérdense que la función objetivo es la suma de las variables de decisión, que está TA, T más A más M más C. Pero cada una de estas debe llevar su ganancia. ¿Cuál es? A ver. Es el interés, ¿no? Así es. Muy bien. Muy bien, compañero. Es el interés. Ahí está. Puesto, lógicamente, en fracción decimal. Porque acá está en porcentaje y debemos ponerlo en fracción decimal. Ahí está. Cada interés para cada inversión. Y observo en la tabla, así a grosso modo y visualizándola, que hay 4 restricciones. Con que me digan la primera, ya por default son las demás. A ver. ¿Qué restricción tengo? Pues tengo restricción de inversión máxima. ¿De acuerdo? Entonces, la primera que son tesobonos dice que la inversión máxima son 5 millones. Entonces, debe ser una menor o igual. Y bien sencillo, así está. Ahí está. Que T debe ser menor o igual a 5 millones. Y ya las otras 3, pues son las respectivas de acciones, mercado y CETES. Que son 7, 2 y 4. Muy bien. Pero ahora está también la restricción de inversión mínima de tesobonos y acciones, 30% del total. Acuérdense que el total son 10 millones y me dice que la T más la A debe ser mayor o igual que el 30% del total. Si tenemos el 30%, quiere decir que son 3. Y como dice inversión mínima, pues debe ser mayor o igual. Y para esta, dice inversión máxima en M y en C. 40% total, que son 4. Entonces, M más C debe ser menor o igual. ¿Por qué? Porque dice inversión máxima. Ahí está. Bien. ¿Ya son todas las restricciones o falta alguna? A ver, ayúdenme si falta alguna. O ya está el modelo completo. A ver, analícenlo y me dicen si falta algo.
Si observan, pues falta una restricción que es muy importante. Profe, perdón, ¿el máximo qué es lo que se busca en inversión? Sí, ya está en la función objetivo. Ahí está el máximo. Eso ya está. Entonces, maximizar los intereses de cada inversión. A ver, ¿alguna otra alternativa? ¿De dónde salió ahí ese 3 de restricción de inversión mínima en tesobonos y acciones? Dice 30% del total. ¿Ese viene planteado en el problema? Es que no Así es. alcanzo a ver el problema, De perdón. regreso. Ya por eso no puedan deducir lo que falta. Ahí está. Una compañía de inversiones tiene actualmente 10 millones. Y luego dice hasta abajo, se deben colocar completamente los 10 millones disponibles. ¿Ok? Pues, una de las restricciones sería la suma de todo en 10 millones, ¿no? Exactamente, eso es lo importante. Porque si no, ¿de dónde saqué el 3 de, como dice usted, del 30%? ¿Y dónde saco el 4 del 40%? Muy bien. Sí, ya la última que estaba pidiendo era esa de Exactamente eso. millón. Que la inversión, la suma de las inversiones debe dar 10. ¿Ok? A ver, escríbanlo en su lingo. Meten la función objetivo. Acuérdense que como está aquí, pues hay que quitarle la z y hay que multiplicar. Profe, ¿qué sería Sí, lo más complicado de todos estos problemas? ¿Solamente plantear las restricciones y la función? sí, Mm, así es, eso es lo complicado. O sea, lo importante es deducir el modelo matemático. La solución, repito, es muy laboriosa a mano y por eso nos utilizamos el software. El software pues, nos ayuda a corroborar los datos, pero también ahí en el software le podemos decir, oye, ¿me puedes dar la solución paso a paso? Y sí se la da, ¿eh? Sí se la da, cómo llegó a la solución. Lo vemos si quieren, vemos cómo se va obteniendo paso a paso. Bien, entonces vamos a entrar a Lingo. Traten de hacerles el Lingo, ahorita yo lo voy a hacer. Ahorita compartimos la pantalla. Correcto. Vamos a compartir pantalla de... Estoy copiando de PowerPoint a Lingo. ¿Ya apareció Lingo? ¿Sí lo ven?
Sí, estoy compartiendo la pantalla de Lingo. ¿La tiene? Profe, sí se ve bien. Entonces, voy a estructurar bien el... Entonces, voy a hacerlo como lo hacen ustedes. Pongo model, 2 puntos, el título. Le voy a poner inversión. De 10 millones. Así le voy a poner. Punto y coma. Bien. Aquí en el problema, incluso la voy a dejar en minúscula para que vean que no importa cómo vaya. Ahí está. Aquí sí necesito poner el símbolo de por. Aquí dice restricción entre sobornos. Pues le voy a convertir en comentario. Entonces, si observan, bueno, en mi pantalla, todo se puso verde, toda. Porque el Lingo dice, bueno, aquí empieza el comentario hasta que no encuentre un punto y coma. Una vez que encuentre el punto y coma, ahí termina el comentario. Bueno, entonces como la quiero allí, le pongo punto y coma y ya se pone en negro todo lo demás. Aquí está la primera restricción. Hay que ponerle punto y coma. Ahora, vean lo que voy a hacer ahorita, porque observen lo siguiente. Aquí le digo punto y coma. Y a continuación voy a abrir el comentario enfrente de la restricción, que también se puede. Pero debo poner también punto y coma. Ahí está. La pueden poner arriba o a un lado de la restricción, pero siempre indicando el signo de admiración y cerrando nuevamente. ¿Ok? Entonces ahí sería como ustedes gusten. Todo eso se puede hacer. Entonces, es lo que estoy haciendo yo, restricción por restricción. Entonces, espero que la vayan haciendo también. Voy a ponerlo en sombrero, edit, seleccionar font. Voy a seleccionar el que me gusta, el Arial. Me voy a negra. Y me voy por ejemplo, de 16. Ahora ahí sí está. Bien. Entonces, de una vez les digo que el programa me va a dar errores. De una vez les digo. Espero que me digan o veamos qué pasa si me equivoco y todas esas cosas. Le pongo solver. Ahí está, error.
y me dice que está aquí por la C de la función objetivo. Ok, ¿dónde me equivoqué? Creo que le faltó un asterisco. Exactamente, muy bien. Entonces aquí me faltó. Ahí está. Y vean que estoy dejando espacio entre el asterisco y la C. A ver, muy bien. Solver, otra vez que resuelva. Y me da, miren que son errores, todos han sido errores de sintaxis, ¿eh? Quiere decir, la sintaxis es gramática del software, del programa. Aquí me dice que tengo un error. En el T5. Creo ¿Ok? que no reconoce el carácter que copió de la presentación. Exactamente. Entonces, ¿cómo debo ponerle? Pues el mayor y el menor igual del teclado. Exactamente, o sea, en dos caracteres, ¿de acuerdo? Y eso va para todas. Muy bien, compañero. También en la de abajo. Gracias. Bien, entonces, como observan, pues el software nos dice los errores de sintaxis. Entonces, aquí tengo que ponerle todas menor o igual. El Lingo, el menor, lo acepta también como si, en forma implícita, el software lo reconoce como si fuera menor o igual ya. Si pongo nada, pero yo siempre la pongo al igual para que se quede claro que es hasta ese valor. Aquí es mayor o igual. Bien. Aquí es menor o igual. Y ahí está. Lo voy a resolver, pero me va a marcar error. Ahí está. Dice que hay un error de sintaxis y dice que está igual, en T menor o igual que 5. A ver. A ver. Es lo interesante, aprender observando y vemos qué error de sintaxis tengo antes. Antes de T menor o igual que 5. Aunque ahí me lo detecta, pero tengo que revisar a cuando menos una o dos líneas anteriores. ¿Ya? ¿Ya dedujeron dónde está el error? Le falta punto y coma en la función objetivo, ¿no? Correcto, muy bien. Muy bien. También le falta en la de restricción de inversión en CETES. C Correcto. mejor que igual 4. Muy bien, eso, muy bien. Ahí está. Ahora, vean, miren, le voy a quitar al model, perdón, le voy a quitar al model, le voy a quitar el punto, los dos puntitos, al model. ¿Ok? Le voy a decir solver. Y dice nuevamente que tiene un error de sintaxis y la maneja allí en la palabra inversión. ¿Ok? Entonces, y ustedes por más que le busquen y digan y todo, dicen, oiga maestro, pues yo no le veo error, todo está bien, sí, pero nada más por dos puntitos que son sintaxis del programa, con eso me marca error, ya se los pongo. Bien, ahora sí se supone que esperemos que ya estemos bien, vamos a ver en Solver. Ahí está. 0.88 millones. Y aquí está. En tesobonos, 5 millones debo invertir. En acciones, 1. En mercados, 2. Y en CETES, 2. ¿Estoy correcto? Sí. ¿Por qué? Porque la suma es 10. Aquí está.
la suma 10, y esta inversión es la que me da mayor rendimiento, que son 0.88 millones. ¿De acuerdo? 0.88 millones, o que es lo mismo 880,000. Bien, entonces, de esta forma nosotros pongo aquí minimizar, y acuérdense cuando ponen minimizar, ¿a dónde se fue el minimizar? Acá abajo está. Ok, acá abajito está la salida. Le pongo otra vez clic y ahí está. No se pierde, ahí está. Aquí abajito están todos los programas, todas las salidas, ahí se van quedando. Luego lo que sí se nos olvida dónde está la solución, si tenemos varios en la pantalla. Ok, ¿alguna duda que quieran sobre Lingo que tengan? Entonces ya vieron que aquí tengo dos líneas de comentario. Acá pongo restricciones de dimensión mínima entre sobornos y acciones 30% del total, y aquí la cerré. Entonces puedo poner varias líneas de comentarios y cerrarlas con un solo punto y coma, o si gustan, un comentario por línea, como quieran, y cerrarlo en cada línea. O hasta que ya ustedes decidan que ahí acaba el comentario, entonces ahí se cierra con el punto y coma. Entonces ya ven, puede ir al frente, pero nuevamente al frente es como si estuviera arriba, nomás de cuenta que la corto y la pego abajo y ya. Así me quedaría este modelo. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Solamente se puede utilizar Lingo para obtener máximos y mínimos, profesor? Así es, pero máximos y mínimos, pero con modelos lineales, no lineales, todo eso. Lindo no lo puede hacer, pero eso es un problema de Lingo, que solamente nos sirve para eso, máximos y mínimos, de cualquier tipo de modelo, máximos y mínimos, pero de cualquier tipo. Pero acuérdense, ¿de qué se tratan las empresas? Maximizar ganancias o minimizar costos, no hay más. Tiempos, distancias, ¿de acuerdo? Se utiliza también para redes. Cuando yo voy de un lugar a otro, que me diga la ruta más corta de un destino a otro, todo eso me sirve, pero siempre la ruta más corta, por ejemplo, en redes es minimizar, ¿sí? Y, por ejemplo, quiero ver cuánto petróleo, cuánto gas o cuánto gasolina puedo distribuir por los conductos de Pemex. Pues ahí se trata de maximizar el flujo, pero todo se refiere a minimizar y maximizar, no hay más. ¿Ok? Solamente para eso sirve. Bien. Entonces, repito, lo resolvemos y ahí está. Muy bien. Ok. Lo teníamos entonces. Vamos a ver qué sigue. Si no tiene ninguna duda, continuamos. El gobierno de un país desea construir un sistema de presas para el control de avenidas de un extenso río de cuenca semiárida. Por razones topográficas, los ingenieros han decidido que deben construirse 4 presas a lo largo del río, en lugares diferentes. Además, para que el sistema de control de avenidas sea efectivo, estiman que las capacidades mínimas de las presas deben ser 5,000, 10,000, 12,000 y 7,000 hectáreas metro para las presas 1, 2, 3 y 4. La P de presa. Bien, el gobierno consideró que la realización del proyecto contribuirá notablemente a un rápido desarrollo agrícola e industrial de la región. Para fomentar este desarrollo, al mismo tiempo recobrar por lo menos parte del costo del proyecto,
se plantea distribuir la capacidad con propósito de venta en agua para irrigación y agua para generar energía eléctrica. La Comisión de Técnicos estima que el costo, aquí está el costo de construcción, por hectárea de agua de riego es de 200 y el costo por hectárea metro de agua para energía eléctrica es de 500 pesos. Entonces, aquí podemos nosotros deducir que el problema es reducción de costos, acuérdense, minimizar costos. Y tenemos dos, aquí yo puedo deducir que son dos variables de decisión, agua para riego y agua para generar energía eléctrica. ¿Ok? Es lo que deduzco hasta ahorita. Además, tomando en cuenta las posibilidades de desarrollo de los diferentes lugares, se ha establecido que la capacidad del proyecto, la capacidad total del proyecto en agua para irrigación sea distribuida de la siguiente manera. O sea, agua para riego. Para la presa 1, 0. 20 para la 2, 30% para la 3 y 50% para la 4. Y para energía eléctrica, 40 para la presa 1, 30 para la 2, 20 para la 3 y 10% para la 4. Observen que para riego la presa 1 nada, pero sí tiene bastante para energía eléctrica. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa presa va a servir a industrias y todo y requiere mayor capacidad para energía eléctrica. Entonces, ¿qué hacer cuando tengo un problema? ¿Sí? Aquí me pide minimizando el costo total del proyecto. ¿Qué pasa cuando tengo un problema que está redactado de esa forma? Que tiene mucha redacción. Por lo que se recomienda hacer una tablita de datos. Ahí está. Ahí está resumido. Todo lo que está escrito está resumido. Agua para riego, le vamos a llamar XR. Y agua para energía, le vamos a llamar XE. Ahí están las presas. Dice 0 de riego para la presa 1 y 40% para la energía eléctrica. Y así está. Entonces, y ahí está la capacidad mínima y el costo hectárea metro, que son 200 y 500. Y ya entonces se plantea las variables de decisión, número de hectáreas metro para riego y número de hectáreas metro para energía eléctrica. Y la función objetivo, pues ahí está muy específica, minimizar costo de ¿qué? De riego y de energía, que son 200 y 500 pesos. Ahí está directamente en la tabla. Y ya nada más obtendría yo una restricción por cada presa, que es en base a la capacidad mínima que se requiere, que es parecido al de las inversiones. Aquí son hectáreas metro, que son 5,000, 10,000, 12,000 y 7,000. En todas son mayor o igual que todas las restricciones. Ahí está. ¿Ve? Ahí está. Y ya ven, entonces, ¿qué les recomiendo? Que cuando esté un problema tenga redacción y los datos estén ahí, pues armar una tabla y hacerlos más comprensibles. Y ya, porque yo le hubiera puesto en la tabla, dígame cuál sería minimizar el costo de los siguientes datos y ya pues ustedes lo agarran. Pero esos datos, ¿de dónde provienen? Pues provienen de lo que les acabo de mencionar. Hay que echar cuestiones de política o de verborrea allí en la redacción y ya nosotros llegamos a esto, que es lo más sencillo. Y entonces lo que me pide, pues también calcular esto. Y son restricciones en una actividad, se pone siempre. Y entonces ahí tendríamos este ejercicio que no está complicado, pero aquí el objetivo es, si tengo todos los datos escritos así en forma verbal o en forma de renglón seguido, entonces hay que hacerlas en una tabla y hacer más comprensibles los datos. Bien. Queda para hacer el problema de la solución en Lingo. Bien, y este problema que ya no va a dar tiempo de hacerlo, que es el 7. Dice, una empresa agrícola contrata a un ingeniero con conocimientos en sistemas para que le haga un estudio. La empresa opera 4 granjas de productividad comparable. Cada granja tiene una cierta cantidad de hectáreas útiles y un número de horas disponibles para plantar y atender los cultivos.
Los datos de la siguiente parada se muestran en la tabla. Aquí está. La granja consta de 500 hectáreas, la 2 de 900, la 3 de 300 y la 4 de 700 hectáreas. Aquí están las horas de trabajo disponibles con que cuenta cada granja. Observan que la granja más grande es la 2 y la más pequeña es la 3. De acuerdo. ¿De qué se trata el problema? La empresa está pensando en sembrar 3 cultivos que difieren según se muestra. Quiero sembrar 700 hectáreas del cultivo A, 800 del B y del C 300 hectáreas. Aquí está lo que ocupa cada hectárea de cultivo y aquí está la utilidad esperada. Entonces, si es utilidad, pues hay que maximizar. Utilidad o ganancia o beneficio, que es lo mismo, hay que maximizarlo. ¿Qué más sigue del problema? El área total que puede ser destinada a cualquier cultivo particular está limitada por los requerimientos de equipo de cultivo. Con objeto de mantener a grandes rasgos carga de trabajo uniforme entre las granjas, mínimo porcentaje o proporción de trabajo en cada granja para evitar quejas de los trabajadores, la política de la administración es que el porcentaje del área aprovechada debe ser el mismo en cada granja. Sin embargo, dice, se puede sembrar cualquier combinación de los cultivos en tanto se satisfagan todas las restricciones. Quiere decir que el cultivo 1 puedo sembrar tanto en la granja 1, 2, 3 o 4 y el cultivo B igual. La administración desea saber cuántas hectáreas de cada cultivo deben sembrarse en las respectivas granjas con el objeto de maximizar las utilidades. Entonces, repito, son 4 granjas y quiero sembrar 3 cultivos, pero dice que puedo sembrar cualquier fracción de cultivo en las granjas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué debo hacer? Mis variables de decisión. ¿Cuántas tengo? 4 granjas y 3 cultivos. Y como dice que puedo sembrar cada cultivo en diferentes granjas, entonces tengo que deducir mis variables de decisión. Y aquí, por ejemplo, ¿cuáles serían? Pues lo que voy a sembrar el cultivo A en la granja 1, 2, 3 y 4. Ahí están 4 variables de decisión. Lo que voy a sembrar el cultivo B en las respectivas 4 granjas. Ahí están otras 4, que van 8. Y lo que voy a sembrar el cultivo C en las 4 granjas. No sé qué tanto, a lo mejor en algunas no, en otras tantas hectáreas, etc. Y son otras 4 restricciones, perdón, 4 variables de decisión más. Entonces 4 que están aquí. Cuatro granjas por 3 cultivos son 12 variables de decisión. Ahí están. Ahora sí. ¿De acuerdo? Cultivo A en granja 1, 2, 3 y 4. Cultivo B en granja 1, 2, 3 y 4. Y cultivo C en granja 1, 2 y 4. Eso es lo que me está pidiendo el problema. ¿Cuánto del cultivo A voy a sembrar o a plantar en la granja 1? Y así sucesivamente, con tal de maximizar mis ganancias. A esto se refiere este problema. ¿De acuerdo? Lo resolveremos la próxima clase, al detalle, con mucho cuidado, porque es un problema muy importante. Imagínense, ya tenemos 12 variables de decisión. Entonces, hacer una matriz de 12 por 12 a mano, imagínense. Afortunadamente ya con las nuevas tecnologías, ya nosotros podemos resolver más fácilmente los problemas. ¿Alguna pregunta o comentario? Entonces, por favor, para la próxima clase espero que ya me tengan definido, bueno, ya deben de tener los problemas repartidos y tratar de empezar a resolverlos. Y si tienen dudas, pues aquí las
Aquí las aclaramos. ¿De acuerdo? Remedios, ahí estás.